Hola, muy buenas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Vamos a comentar la intervención de Aitor Esteban del PNV sobre, atención, la medida en que la acción del gobierno en torno a la guerra contra Hamás pueda afectar al mercado laboral español propuesta por Vox. Solo el título de la interpelación es para mear y no echar gota. Vox llama guerra contra Hamás a un genocidio y no nombra a Israel, que es quien a través de su gobierno de extrema derecha está perpetrando estos crímenes contra la humanidad. Buenos días, señoras y señores. Yo, señor vicepresidente, no le voy a pedir la venia porque me niego a utilizar fórmulas de tribunales en este lugar, que es un parlamento. Con la venia significa con permiso. El diccionario panhispánico de dudas lo explica como una forma ritual con que comienza el alegato del letrado ante un juez o tribunal. Por tanto, es una expresión que se utiliza exclusivamente en el ámbito del derecho. Ahora, muchos diputados de Vox lo dicen en el Parlamento dirigiéndose al presidente antes de comenzar sus intervenciones. Vox trata de mostrar un excesivo respeto a la Cámara Baja en la forma, cuando sus discursos carecen de respeto en el fondo, que es el respeto que sí precisa el parlamentarismo. Utilizando esa expresión, parece que entienden el Congreso como un tribunal, que es lo que señala con toda la razón el diputado Esteban. Como hemos dicho, la expresión no deja de ser una simple frase que Vox saca de contexto por cuestiones ideológicas. En realidad, es otra forma populista para llamar la atención, para destacarse entre los demás y, en definitiva, para seguir haciendo el gilipollas. Con la venia, señor presidente, señorías. Con la venia. Es la típica moción churro en blanco y negro de Vox. Una empanada mezclando cosas. Si uno lee la exposición de motivos, tenemos Milei, tenemos a Sáhara, tenemos a Meloni, tenemos a Gaza, y luego en la intervención no tiene nada que ver con el petitum, con lo que es la moción, con lo cual es simplemente una mezcolanza desconcertante. El mismo diputado se sonroja de la lamentable exposición de motivos que ha presentado y la intervención que ha hecho para defenderla, que, como señala el diputado Aitor Esteban, no tiene nada que ver con el petitum. Se ha centrado en atacar a Yolanda Díaz durante toda la intervención por el desplante que le hizo en una sesión parlamentaria previa. Pongamos en contexto el asunto. En aquella ocasión, sus señorías lo recordarán, la señora Díaz consumió sus 2 turnos de palabra, dedicando el primero a contestar mis argumentos y el segundo a explicarme por qué no me iba a contestar. No le voy a contestar. He dedicado mi intervención a responder sus planteamientos. Es verdad que tuvieron que reformular esta moción, en la que me tildaban de antisemita, pero me he dedicado a responder a sus planteamientos con toda la cortesía parlamentaria, como siempre hago, porque soy una demócrata. Hasta que su formación comunicó quién la iba a defender, a pesar de llevar una semana entera pidiendo quién iba a defender esta interpelación. Y le voy a decir algo claramente, señor Flores. No le voy a responder ni voy a debatir con un condenado por maltrato que de manera sistemática ataca los derechos de las mujeres. No le voy a responder. Fíjese. Toda la ciudadanía conoce su catadura moral, toda la ciudadanía. Las fotos con los asesinos de violencia machista, los silencios de las víctimas de machismo y sus risas. Y también la práctica del machismo más horroroso. Yo tengo la suerte de tener voz aquí hoy y defender a las mujeres de mi país. En un país, además, que tenemos una sociedad feminista y que ha avanzado mucho en nuestro país. Y una sociedad que es feminista y que es muchísimo más grande que lo que ustedes representan. Se lo digo claro, señor Flores, no voy a responderle a un condenado por maltrato. Y le digo más, señor Flores. Estamos aquí, una España que defiende el derecho al aborto, el derecho a ser madres, si queremos, con absoluta libertad. Es una conquista feminista de la que me siento muy orgullosa, que lleva así la lucha de muchas mujeres de nuestro país. Y a pesar de ustedes, vamos a seguir defendiendo los derechos feministas y, como he hecho hoy aquí, también la causa de la dignidad y del derecho internacional. Como le he dicho, no le respondo a un condenado por maltrato. Vaya,
El zapatazo que le ha enniñado a la ministra le ha quitado la sonrisa de golpe. Carlos Flores fue condenado en 2002 por un delito de violencia psíquica habitual, con coacciones, injurias y vejaciones contra su exmujer. La Audiencia Nacional dictaminó que había ejercido un quebranto psicológico contra la madre de sus hijos. A pesar de esta condena, Vox considera que su historial no afecta a su capacidad para desempeñar su cargo. Parece ser que estamos ante un pájaro de cuidado. El sentimiento de venganza de esta gente es palpable, porque viendo este encontronazo se comprende por qué la intervención se ha centrado íntegramente en atacar a la vicepresidenta en vez de hablar de la exposición de motivos, que por otra parte, y como ha explicado el diputado del PNV, era un totum revolutum, un caos de petitum que muestra de forma evidente que era una simple excusa para arremeter contra la vicepresidenta, movido, como hemos dicho, por un profundo sentimiento de venganza. Claro, uno empieza a leer también el petitum y habla de las declaraciones antisemitas de la vicepresidenta. Aunque lo negaron posteriormente, sí la llamaron antisemita y luego cambiaron el texto para que no saliese la acusación de forma explícita, como ha explicado Yolanda Díaz. No obstante, sobrevuelan la insinuación de forma constante. Atención. No la conozco lo suficiente como para saber si las medidas que adopta el gobierno del cual usted forma parte contra el Estado de Israel obedecen a una adversión hacia el pueblo judío o simplemente a una ponderación incorrecta, letalmente incorrecta, de cuáles sean las prioridades de nuestro país en política internacional. No sé si es usted antisemita o si es sencillamente torpe. ¿Qué quiere decir? ¿Antiárabes? No, ¿verdad? No, claro, es que semitas son todos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Antijudías, antisionistas, antiisraelíes? ¿Exactamente qué? Porque semitas también son los árabes. Precisémoslo. Dicho eso. A ver, esto es un tema complicado, es decir, Esteban tiene razón. Efectivamente, los pueblos semitas son también, además de los judíos, los árabes, entre otros. La terminología se basa en el origen de las lenguas semitas, que comparten. Resumiendo, y aunque parezca una locura, los judíos y los palestinos son pueblos hermanos en la medida que lo pueden ser por el origen lingüístico de sus lenguas, de la misma forma que los italianos, franceses, rumanos, españoles o portugueses lo somos por el origen de nuestras lenguas latinas, lenguas romances. Es muy importante saber esto para poder comprender el asunto de forma global. Ahora bien, también hay que entender la evolución de las palabras, no solo su significado original, sino el sentido que acaban teniendo. A finales del siglo XIX se empezó a hablar de antisemitismo como la hostilidad ideológica y racial contra los judíos. Ese ha sido y sigue siendo el significado exclusivo del término, aplicado exclusivamente a los judíos, y no a otros pueblos con lenguas semitas como los árabes. Por tanto, semitas son tanto judíos como árabes, pero se entiende como antisemitismo al odio hacia la religión, cultura y etnia judía. Es verdad que a la vicepresidenta le ha faltado finura, y que ha utilizado una expresión que cuando menos es polémica y diversa en su interpretación, y que de sus responsabilidades y su cargo se esperaría un poquito más de precisión. Pero es lo que tiene, sobre todo en época electoral, pero es lo que tiene el buscar protagonismo. A veces trae esos problemas. Se refiere a la sesión en la que no respondió al diputado Flores por estar condenado por maltrato, pero en esta sesión se marchó directamente del hemiciclo. Atención. Y erradas intromisiones en el diseño. Buenas tardes, señora Díaz, páselo bien. No tengo claro si hizo bien, es la vicepresidenta del gobierno, pero en una sesión parlamentaria donde además es Vox quien presenta la exposición de motivos y que se supone que se va a hablar de Israel y Palestina y habla durante toda la intervención contra Yolanda Díaz, pues no sé qué pensar. Lo único que puedo decir es que me resultó gracioso que se pirara delante de su cara. Cuando se habla de reconocer el Estado palestino, aquí lo que tenemos que dejar muy claro es que quien ha provocado el reconocimiento del Estado palestino ha sido Israel. Ha sido Israel con su actitud. Y ha visto cómo evolucionaba el mundo, cómo evolucionaban los actores internacionales, haciendo oídos sordos. Es más, yo diría que no solo haciendo oídos sordos, sino con un lenguaje absolutamente bélico, un tanto de bully. Y se lo digo porque he visto también una intervención al comienzo del conflicto en Naciones Unidas que sinceramente me sorprendió. Casi un torero dejando solos que aquí vamos ya por ellos. Pues efectivamente así ha sido. Es la actitud de Israel desde 1950 en la zona. Se saben los más poderosos y ejercen como tal. La mano dura contra sus vecinos ha sido constante durante los últimos 70 años. Y no solo por la fuerza militar que les hacen los matones del lugar, sino que además tienen a Estados Unidos cubriéndole las espaldas desde siempre. Claro, el mundo es más complicado, pero lo que existe es un gobierno ultra en Israel.
Un gobierno ultra con un presidente que tenía una serie de casos judiciales que probablemente lo hubieran sacado de la responsabilidad que tenía y que ha visto también como una oportunidad el conflicto y la barbaridad que hizo Hamás. Pues vuelve a dar en el clavo, porque es duro decirlo, pero le vino de puta madre a nivel político. Con 3 casos judiciales sobre sus espaldas y la opinión pública hasta los cojones después de soportar a este ultra durante más de 14 años en el poder, el sentimiento nacionalista tras la matanza indiscriminada de Hamás el 7 de octubre de 2023 frenaron las protestas y la caída definitiva del líder del Likud. Pero después de más de medio año del atentado terrorista de Hamás vuelven los fantasmas de este ultra. Los israelíes llevan meses manifestándose contra él. La Corte Penal Internacional ha solicitado una orden de detención contra Benjamín Netanyahu y su ministro de Defensa, así como a 3 jefes de la organización militante palestina Hamás. Netanyahu se agarra al poder como a un clavo ardiendo para no comparecer ante el juez por la inmunidad que goza por el cargo que ostenta. Este pájaro está acusado de fraude y abuso de confianza. Se alega que recibió varios beneficios de alto valor a cambio de favores para un amigo rico. También por llegar a un acuerdo con el editor de un importante periódico para promover una legislación para debilitar a un rival a cambio de una cobertura favorable. El editor también fue acusado de soborno. Y por promover decisiones regulatorias que favorecieron a una compañía líder de telecomunicaciones a cambio de una cobertura de noticias favorable de uno de sus sitios web, como parte de un acuerdo con el accionista que controlaba la compañía. El tipo es un elemento importante. Un gobierno israelí que ha demostrado lo ultraderecha que es el propio Netanyahu haciéndose una foto con ustedes. Esa es la prueba más palpable de que no viven la realidad internacional. La hostia de un vasco no debe ser agradable. Y la que les acaba de dar a Aitor Esteban les ha llenado la cara de dedos. Van a pasar días hasta que baje la inflamación. Eso les pasa por querer ilegalizarles. Está claro que Netanyahu quería sacudir el tablero español por lo que considera una ofensa por parte de España al reconocer oficialmente al Estado palestino. Y qué mejor que hacerse una foto con la ultraderecha española, haciéndoles un recibimiento oficial en Tel Aviv como si fuesen los representantes de España. Patética imagen del gobierno electo de Israel recibiendo un grupo parlamentario neofranquista como si fuesen parte del Estado español. Y lo peor de todo es que este encuentro solo se produce por el desprecio al gobierno español. El acto de traición al Estado por parte de Abascal no tiene precedentes, deslealtad absoluta a su país y una falta de visión internacional demoledora. Con este vergonzoso encuentro se demuestra la desesperación de ambos partidos. Bueno, no es extrañar que hayan salido los moderados, los pocos moderados que había ante el gobierno. Ustedes no propugnan una solución de los estados. Ustedes estarían conformes con que Israel provoque una nueva Nakba y que ocupe todo el territorio. Y no les importaría, les parecería lógico y normal. Para hablar de la Nakba hay que viajar en el tiempo a 1947. Tras la Segunda Guerra Mundial y viendo lo que estaba a punto de suceder, los británicos decidieron acabar con su mandato en Palestina, pasándoles la patata caliente a un organismo recién creado, la Organización de Naciones Unidas, la ONU. La historia demuestra que esta gente nunca pierde una oportunidad para mostrarse como unos perfectos hijos de la Gran Bretaña. La ONU resuelve por votación, entiendo que influenciados por el brutal genocidio realizado por el régimen de la Alemania nazi contra los judíos de Europa durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, la partición de Palestina en 2 estados, donde el Estado de Israel obtendría el 56% del territorio. Los árabes de Palestina y el resto de estados árabes no aceptan la partición por considerarla injusta. La guerra estalla a pesar del protectorado británico. Al año siguiente, el 14 de mayo de 1948, concluía el mandato británico sobre Palestina, pero curiosamente, ese mismo día y por sorpresa, el Consejo del Pueblo Judío proclama la independencia del Estado hebreo. Este hecho da comienzo a la Nakba, el éxodo palestino. Ese mismo año, 1948, 740.000 palestinos son expulsados de sus casas y de sus tierras, y 400 pueblos palestinos son destruidos. Acosados por las fuerzas paramilitares judías, centenares de miles de palestinos se convierten en refugiados. Muchos se dirigen a Jordania, el único país que les da pasaportes. Otros se dirigen hacia el Líbano, Egipto, Turquía, Libia, Arabia Saudita. Los campos de refugiados provisionales se convierten con el tiempo en definitivos. El reciente y unilateralmente creado Estado de Israel hizo con los palestinos lo mismo que acababan de hacerle a ellos el régimen nazi que Hitler implantó en Alemania. Y por cierto, no, lo que está haciendo Israel no es legítima defensa. Ojalá fuera de legítima defensa. Porque entonces seguramente la apoyaríamos todos absolutamente.
Hamás tiene que desaparecer, por supuesto que sí. Hamás es una organización terrorista, sin ninguna duda. ¿Son unos asesinos? Sí. ¿Son cobardes? Absolutamente. Porque no se puede definir de otra manera a alguien que se esconde entre su propia población, sabiendo lo que puede ocurrir, a quién se está enfrentando y cómo está actuando, y le importa una higa lo que le ocurra a su propio pueblo. Eso, desde luego, es de absolutamente cobardes y sí, de terroristas. Lo que ha dicho es absolutamente cierto. Como hemos explicado en anteriores vídeos, Hamás es todo lo que ha dicho Aitor Esteban y mucho más. Su idea de gobierno es implantar la Sharia más radical. Es un sistema islámico parecido al de Afganistán. Obviamente esta gente es un peligro, pero hay un problema. Ganaron las últimas elecciones en Gaza por poco margen. Estas fueron en 2006 porque se rompieron las relaciones entre los dos partidos más importantes, Hamás y Fatah. Hamás son fundamentalistas religiosos y ultraconservadores. Fatah es la socialdemocracia, el socialismo árabe. A Hamás, como podréis deducir, les interesa seguir con el conflicto porque eso implica más adeptos a su causa. Fatah busca desesperadamente soluciones que no llegan ni por parte del Likud, el partido ultraderechista que gobierna Israel, ni por parte de Hamás, el partido ultraconservador fundamentalista que gobierna lo que queda de Gaza. La imagen es devastadora, los ultras de ambas partes arrastrando y forzando a la población a odiarse y matarse entre sí. Es un puzzle complicado lleno de piezas perdidas. No sé si se completará algún día. Todo el mundo sabe cuál es la pieza clave, la fundamental que hace falta para terminarlo. Un Estado palestino efectivo y con todas las garantías. Pero parece que los intereses de los ultras de Hamás coinciden con los de los ultras de Israel, y no parece que estas partes quieran que suceda. Ahora bien, el fin no justifica los medios. Quizás ustedes no lo vean así porque también se han declarado herederos de lo que representaba el franquismo sociológico. Y lo han hecho aquí, en esta Cámara, su propio líder. Pues igual para ustedes el fin sí justifica los medios, pero para nosotros no. Y creo que para la inmensa mayoría de esta Cámara tampoco. Un Estado democrático tiene que serlo, no solo para sus ciudadanos, para su propio pueblo, sino con respeto a todos los demás también, y en todas sus actuaciones. Y claro que Israel tiene derecho a defenderse, pero Israel tiene también la obligación de actuar con los medios, las medidas y la contención de un Estado democrático. Y nada más. Muchas gracias, señor vicepresidente. Ha quedado claro que las fuerzas más radicales de ambas partes controlan los destinos de sus ciudadanos, y el partido de la ultraderecha española ha ido a meter sus narices en un asunto que les importa un huevo. Y a pesar de su tradición antisemita y su rechazo a todo lo árabe, fue a Israel para molestar al gobierno, absolutamente despreciable. El intento de desgastar al gobierno por parte de Vox ha ido demasiado lejos. Alegatos en el Congreso a favor de Israel, no condenar la masacre en Gaza y la traición al Estado español con esa reunión demuestran que el patriotismo de Vox acaba cuando comienzan sus verdaderas intenciones. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.